Si hemos sufrido una rotura de polea, casi en el 100% de los casos nos va a permitir tener una vida cotidiana normal. Por lo tanto, ¿cuáles son los principales problemas y por lo tanto, consecuentemente, los principales objetivos que vamos a tener si tenemos una lesión de este tipo y nos la tratamos? No sufrir dolor y recuperar la fuerza que teníamos antes. En la inmensa mayoría de los casos, las roturas de polea producen y traen como consecuencia un déficit de fuerza en el dedo en cuestión. Este déficit se va acrecentado en agarres que tengan una mayor flexión interfalángica de la articulación interfalángica proximal, como puede ser el arqueo, un poco menos en semiarqueo y un poco menor en extensión. Si uno de los principales objetivos a la hora de someterse a un tratamiento después de una lesión de poleas es recuperar la fuerza y tener la misma fuerza que teníamos antes, lo primero que necesitamos es una herramienta que nos deje valorar y cuantificar ese posible déficit de fuerza. Y en segundo lugar, ir trabajando con cargas específicas y progresivas para ir recuperando ese déficit de fuerza y tener la misma fuerza que teníamos antes. ¿Os imagináis valorar la recuperación de una lesión de rodilla cuantificando los valores de fuerza de las dos piernas? Sería muy impreciso, ¿no? Pues en este caso todavía más, porque ¿qué ocurre si no tenemos una herramienta para valorar la fuerza de ese dedo en cuestión y lo valoramos como tradicionalmente se ha hecho con toda la mano? Pues que realmente estamos midiendo la fuerza que ejercen 4 o 5 dedos cuando realmente queremos hacer una valoración de un solo dedo. Por lo tanto, esta herramienta es fundamental. Tenemos que valorar el déficit de fuerza del dedo en cuestión y en agarres específicos. Es decir, en monodedo no vale, por ejemplo, a no ser que precisamente sea justo ese agarre el que queramos valorar. Pero teniendo en cuenta que las lesiones de polea afectan más agarres con mayor flexión de la articulación interfalángica proximal, no vendría al caso. Estas valoraciones las tendremos que hacer siempre sin que haya dolor. El dolor tiene que ser nuestra guía para ver hasta qué carga puede tolerar nuestro dedo. Estas valoraciones las tendremos que hacer siempre sin que haya dolor. El dolor tiene que ser nuestra guía para ver hasta qué carga puede tolerar nuestro dedo. A la hora de valorar ese posible déficit de fuerza, por desgracia en la mayoría de los casos no se tienen datos de la fuerza que tenía ese dedo anterior a la lesión. Por lo tanto, el método más práctico es comparar con el dedo homólogo de la otra mano. Para todo esto os voy a explicar dos herramientas que usamos en ClickMeLab. La primera es un sensor integrado a una tabla de tal manera que aunque tú hagas suspensiones con las dos manos, te mide la fuerza que hace un dedo que quieras. ¿Y cómo mediríamos aquí ese posible déficit? Haríamos una suspensión máxima, repito, siempre sin que haya dolor, y veríamos cuál es la contribución, pues por ejemplo, supongamos que el dedo que se ha lesionado es el corazón, del dedo corazón. Y compararíamos con la fuerza del dedo corazón no lesionado. Esta máquina solo valdría para evaluar ese déficit, pero no para programar una progresión en las cargas. ¿Por qué? Pues porque al final no tenemos un feedback directo que nos diga cuánta fuerza estamos haciendo. Sin embargo, para eso tenemos otra herramienta que se llama FPR. Esta herramienta, además de que también podríamos evaluar ese posible déficit de fuerza, además nos deja colocar unas cargas determinadas para que soporte el dedo. Siempre con agarres específicos, es decir, sin efecto cuádriga, a no ser que lo buscásemos específicamente, de tal manera que todos los dedos hacen fuerza, pero solo se metemos a esa carga exacta que queremos al dedo en cuestión. De tal manera que con el FPR podemos empezar con una carga, por ejemplo, de 2 kilos y progresivamente, sin que haya dolor, ir aumentando esa carga hasta un valor máximo que lo podemos fijar en el valor máximo del otro dedo y ahí podríamos considerar que hemos recuperado el déficit. Pero en el próximo capítulo ahondaré más en esta parte de cómo debemos hacer la readaptación tras una lesión de polea usando esta herramienta, el FPR.